Hola, muy buenas tardes a todos. Sean todos ustedes bienvenidos al evento del día de hoy, la presentación del libro Reflexiones bioéticas sobre la vejez. Antes de iniciar, les compartiré algunas indicaciones. Si usted desea hacer llegar algún comentario al autor del libro o a los presentadores, puede hacerlo a través del chat denominado Preguntas y Respuestas en la parte inferior de su pantalla. Si usted desea obtener un ejemplar del libro, podrá descargarlo de nuestra página web www.cisap.org a partir del día 15 de noviembre. Bien, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Bioética, queremos resaltar el derecho a la vida en cualquier etapa, por lo que es necesario proporcionar los elementos empíricos y conceptuales que le ayuden a pensar por sí mismo los dilemas de la ancianidad y sus posibles soluciones. La vejez, etapa final de la vida, a menudo se ve de manera desfavorable porque se le vive con un enfoque en ocasiones pesimista. El libro Reflexiones bioéticas sobre la vejez del filósofo José Enrique Gómez es un conjunto de reflexiones éticas y bioéticas de carácter interdisciplinario sobre la percepción y gestión social de la vejez. El doctor Gómez Álvarez no intenta hacer una apología de la vejez, sino proporcionar al lector elementos empíricos y conceptuales que le ayuden a pensar por sí mismo los dilemas de la ancianidad y sus posibles soluciones. Con este objetivo, el libro contiene elementos propositivos de cómo diseñar intervenciones que utilicen los elementos éticos analizados a través de los conceptos de la bioética, junto con reflexiones gerontológicas. Se busca hacer una síntesis en donde la reflexión teórica se acompaña de lo empírico. Así se abordan los temas del fundamento antropológico de la vejez, el suicidio, violencia y aspectos religiosos en la vejez. Este texto constituye una aproximación novedosa tanto a la gerontología como a la bioética, y su valor reside en que pone en la palestra temas no siempre abordados con la franqueza que muestra los supuestos filosóficos de los mismos. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestros presentadores y al autor del libro. Ellos son el doctor Gustavo Morelos Padilla, la licenciada Ivonne Arlet Hawey Camarena y el doctor José Enrique Gómez Álvarez. Me permitiré leer primero una breve reseña de cada uno de ellos y después les daré la palabra. El doctor Gustavo Morelos Padilla es licenciado en Psicología por la Universidad Iberoamericana León. Tiene un máster en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guanajuato. De manera general, sus intereses están situados en el punto de encuentro entre lo subjetivo y lo social, y particularmente alrededor de las experiencias de edad y envejecer. Actualmente realiza investigación psicosocial en el tema de la adultez mayor, la corporalidad en el envejecimiento y las relaciones intergeneracionales. Anteriormente, ha trabajado en el campo de la prevención del suicidio. Gustavo es profesor de tiempo completo y coordinador de la maestría en gerontología social en la Escuela de Psicología de CETIS Universidad, Campus Tijuana, donde imparte cursos relacionados con la adultez, el envejecimiento, investigación cualitativa y psicopatología y sociedad. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias. Saludos. La licenciada Ivonne Arlet Hawey Camarena estudió Sociología en la UNAM, es diplomada en Terapia Ocupacional por el Instituto de Terapia Ocupacional, AC. Tiene 12 años de experiencia profesional en la gestión e implementación de proyectos sociales en organizaciones de la sociedad civil con personas mayores. Es fundadora y directora general de la Fundación Ofeleia, AC, secretaria técnica de la Alianza de Organizaciones para Adultos Mayores, AC, escritora y creadora de una serie de guías de autocuidado para personas mayores. Es docente del Instituto Mexicano del Envejecimiento Activo, IMENA,
colaboradora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Hola Ivonne, bienvenida. Buenas tardes a todas y todos. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Por su parte, el doctor José Enrique Gómez Álvarez, autor del libro, es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, en Pamplona, España. Es maestro en Gerontología Social por la Universidad Internacional Iberoamericana. Obtuvo la maestría en Filosofía y es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana. Ha sido profesor e investigador en áreas de ética aplicada. Actualmente es investigador afiliado al Centro de Investigación Social Avanzada, CISAV, en Querétaro. Es profesor de Filosofía y Bioética en la Universidad Panamericana y en la Universidad Anáhuac. Ha publicado en revistas especializadas temas de bioética, sobre todo desde la óptica de la argumentación. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Reflexiones bioéticas acerca de la ancianidad desde el estoicismo de Séneca, en coautoría con Domingo López Rodríguez. El principio del doble efecto, análisis y aplicaciones, la enfermería como apertura a la interdisciplina, laicidad del Estado, ¿qué significa laicidad y laicismo? Y ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente realiza investigaciones sobre la bioética y la gerontología y es profesor afiliado al Centro de Investigación Social Avanzada. Bienvenido, José Enrique. Muchas gracias. Bienvenidos a todos más bien. Gracias. Pues para empezar, le dejo la palabra al profesor Gustavo Morelos Padilla. Bueno, muchas gracias al Centro de Investigación Social Avanzada en Querétaro y a la profesora Patricia Mancilla, que de manera personal nos ha extendido esta invitación a participar el día de hoy, pero sobre todo al doctor José Enrique Gómez por la confianza que nos deposita al compartir su libro para leerlo y comentarlo. Y bueno, es un agradecimiento que quisiera hacer de manera personal, porque además de que estamos aquí para conversar un momento sobre adultez mayor, gerontología y bioética, pues nos hizo llegar una copia del libro de manera anticipada y el resto de ustedes lo tendrán hasta el 15 de noviembre, pero los demás ya pudimos verlo. También, aprovechando este minuto que tengo aquí para platicar un poco, quisiera hacerles llegar los saludos del director académico de CETIS, Universidad en Campus Tijuana, que es el profesor Eberto Peterson, quien se entusiasmó mucho de la invitación que recibimos porque entiendo que él tiene mucha cercanía con algunas personas de por allá de CISAV y les mandó sus más sinceros saludos y felicitaciones. Entrando en materia de lo que nos convoca el día de hoy, pues el doctor José Enrique Gómez nos proporciona una lectura sobre todo muy interesante que atrapa al lector en una prosa que es muy amable y consistente sobre este tema que es muy importante a la luz del envejecimiento demográfico que está ocurriendo en el mundo actual. Como ustedes saben, pues es una preocupación el envejecimiento que empezó a documentarse a finales del siglo XX, que empezó a haber una observación de que empezaba a haber muchas personas mayores y pues estaba la pregunta de qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos con este movimiento que está ocurriendo en el mundo que no tiene precedentes y que es que se está incrementando la proporción de personas mayores cuando la historia siempre ha sido de un mundo principalmente joven? Desde el punto de vista de la ética, que como está muy bien descrito y desarrollado en el libro, pues es una filosofía de la acción, por lo que nos guía sobre cómo debemos actuar. Es decir, que nos proporciona ciertos instrumentos teóricos y empíricos para no nada más discutir en lo abstracto sobre qué es lo que tenemos que hacer a propósito de la vejez, a propósito de el envejecimiento y las personas mayores, sino cómo podemos tener un impacto concreto. Y aquí cito el libro, dice que un impacto en los protocolos de atención y criterios decisionales involucrados
en los problemas de la vida humana y en términos en general del envejecimiento. Ahora, estas reflexiones ciertamente nos hacen repensar algunas cuestiones que creíamos que estaban resueltas, pero que se modifican al mismo tiempo que estamos en el proceso de la historia. Es decir, una de las verdades que los historiadores nos recuerdan todo el tiempo es que no hemos llegado al final de la historia, sino que estamos viviéndola. La historia no es lo que pasó antes, sino la historia ocurre todos los días. Y esto proporciona pues un carácter fascinante y dinámico en términos pues demográficos, pero sobre todo que tiene impactos muy concretos en las vidas individuales y comunitarias y sociales y familiares, que tendrán que modificarse justamente a la luz de que cada vez hay más personas mayores y que tendremos que tomar decisiones y repensar los arreglos sociales que tenemos alrededor del envejecimiento. Ahora, una de las cuestiones muy preliminares que el doctor José Enrique Gómez nos comparte en su libro es con otras palabras, pero sobre cómo es impreciso definir a esta categoría de personas mayores. Este es un comentario extra pues, que yo estoy aquí añadiendo, pero ciertamente hay muchos debates de que en qué momento se ha determinado que la vejez empieza en tal o cual momento de la vida, ¿no? 65 años, 60 años, 70 años, etc. Y bueno, hay por allí algunas recuperaciones históricas que le han atribuido a Otto de Bismarck, este diplomático alemán del siglo XIX, ¿no? Que se había... Que encuentran origen en su política, este establecimiento de la edad a los 65, de la edad mayor. Hay por ahí un artículo que si lo buscan, su título es literalmente Otto von Bismarck no es el inicio de la edad mayor a los 65 años. Entonces, bueno, ciertamente es una pregunta que tenemos, sobre todo porque si nosotros, por ejemplo, recuperamos también a Pierre Bourdieu, por ejemplo, él dice que la edad es un concepto que es totalmente arbitrario. Siempre se es joven para algunas personas y viejo para otras. No sé a ustedes cuándo les ocurrió, pero yo por primera vez en 2019 escuché que mis estudiantes de licenciatura utilizaban el concepto de millennial para hablar no ya de los jóvenes, sino de los viejos. Sí, los millennials, ¿no? Son gente ya de otra generación. Entonces, claro, esto es interesante porque estas divisiones de cuando uno deja de ser joven y cuando uno empieza a ser mayor, pues no nada más son arbitrarias, sino que se están modificando todo el tiempo. Entonces, claro que lo que está en juego, si seguimos, por ejemplo, ese pensamiento de la sociología de Bourdieu, pues lo que está en juego es la disputa de los lugares sociales, la disputa del protagonismo social, quiénes son las personas que toman las decisiones en la sociedad, y bueno, tendríamos que rastrear esa discusión, pues sobre todo, por ejemplo, para pensar de cómo es que la gente que estamos en la segunda edad, no en la tercera edad, que es la adultez mayor, ni en la primera, que sería la edad de prepararse, pues, ¿no? Del crecimiento, etcétera, quienes tomamos las decisiones por el resto de la población, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en esta categoría de personas mayores, por supuesto que luego se puede observar en ejemplos muy concretos. Cuando yo, por ejemplo, veo las noticias de que en París los taxistas están haciendo huelga porque aumentaron la edad de retiro de 65 a 67 años, pues por un lado siento empatía con ellos porque tenían una promesa del retiro, y enseguida comentaré un poquito más a propósito del retiro, pero también, por supuesto, que lo que tenemos que pensar es que justamente en la puerta del envejecimiento demográfico que está ocurriendo, tenemos que replantearnos los vínculos que tenemos a propósito, por ejemplo, del capital, del trabajo, de las relaciones laborales, etcétera, y de lo que pensamos de lo que es el trabajo, el retiro y demás, ¿no?
Antes de continuar aquí en mis notas, tengo un epígrafe muy bonito que me gusta a mí de Georges Minoir, también que ilustra muy bien esta idea de la edad y sobre todo la edad mayor como algo que se escapa pues, ¿no? de la categorización, o que intenta siempre escaparse de ella. Y lo voy a leer, ¿no? Dice, es una pregunta. ¿Tiene uno la edad de sus arterias, de su corazón, de su cerebro, de su moral o de su estado civil? ¿O es quizá la mirada de los demás la que un día nos define como viejos? A mí esta frase me gusta mucho y de hecho está en mi tesis de doctorado como estas frases inaugurales, porque me parece muy bien que ilustra la manera en que la vejez es una categoría que está en disputa. ¿Quiénes somos las personas viejas? ¿Bajo qué argumentos se definen? ¿Cómo podemos categorizarlas? Y, por supuesto, en términos concretos, luego esto se convierte en preguntas del estilo de qué tipo de servicios les tenemos que ofrecer, etcétera, ¿no? El libro que nos comparte el doctor José Enrique Gómez, como ya anticipaba la maestra Patricia Mancilla, tiene 4 temas principales, que uno de ellos es el tema del utilitarismo en la vejez, alrededor del trabajo, la productividad, el sentido. En segundo lugar, el suicidio y la eutanasia. Luego, la violencia, y último punto sería la libertad religiosa. Sobre el primero de los puntos, y ese es uno de los capítulos inaugurales, me parece que es el número 1, si no es que lo registré aquí equivocadamente, pues es muy interesante porque justamente nos hace pensar en cómo los vínculos sociales que tenemos, que por supuesto incluyen a las personas mayores, giran alrededor del trabajo, ¿no? El trabajo, este es el comentario que yo tendría que decir, pues, a propósito de mi lectura del libro, del trabajo como principal vínculo de la socialización, el principal vínculo con la comunidad, con la sociedad, etcétera, ¿no? Uno se vuelve una persona productiva a través del trabajo y demás. Y entonces, claro que uno, cuando piensa en las personas mayores, una característica que tradicionalmente ha sido la que identifica a las personas mayores, ¿no? Ya decíamos con Georges Minoir, si la edad de tu cerebro, de tu moral, de tu estado civil, etcétera. Bueno, el trabajo como núcleo de la cultura, pues ha propiciado, ha configurado esta idea del retiro como el ritual por el que pasan las personas para convertirse en personas mayores. Ahora, aquí en un paréntesis, es muy interesante cómo cuando atravesamos esta lectura también a través o con otros conceptos, por ejemplo, pues el de la distribución heterogénea de roles en la sociedad en términos del sexo, pues habría que reconocer que, por ejemplo, las mujeres no pasan por ese, bueno, las mujeres que han envejecido hasta ahora, por lo menos, porque claro que estos lugares sociales de las mujeres pues se han estado cambiando, pero las personas mayores de ahora vivieron un mundo mucho más distribuido de manera heterogénea, ¿no? Entonces, las mujeres que en su mayoría no trabajaron fuera del hogar, se dedicaron a la crianza, etcétera, pues no han tenido este ritual. Y entonces, esta es una experiencia personal de investigación de campo, etcétera. Las personas, las mujeres, sobre todo, no tienen tan claro ellas mismas en qué momento se vuelven personas mayores. Justamente porque no atravesaron el lugar del trabajo, ¿no? Y porque, como ustedes saben, pues hay un tema muy sensible de que el trabajo doméstico pues no se considera trabajo y por tal pues no tiene los beneficios económicos y sociales del trabajo pues que paga impuestos y todo esto, ¿no? Entonces, regresando a la idea, ¿no? De cómo el valor, los valores asociados al trabajo, que, repito, es
este principal vehículo de la socialización, cómo uno se conecta además, y del trabajo sobre todo en el mundo contemporáneo que está, bueno, marcado por, pues voy a decir algunas palabras que podríamos discutir después, ¿no? Pero por el neoliberalismo, el capitalismo, etcétera. Pues por supuesto que si volvemos a atravesar esta lectura desde el punto de vista sociológico, pues encontramos que los valores asociados al trabajo en este tipo de sociedad pues son la fuerza, la fortaleza, la autonomía, la productividad, etcétera. Y que esto es lo que el profesor nos comparte en su libro. ¿Cómo podríamos, esta es la pregunta, pues, cómo podríamos seguir considerando con dignidad a las personas cuyas capacidades de producir y de ser individuales y productivas y pragmáticas disminuyen con el tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos, esta es la gran pregunta, cómo podemos en un mundo como este pensar de manera digna a estas personas cuyas características, por lo menos en la imaginación, por lo menos en la representación social, están asociadas al deterioro, a la improductividad y a todos estos tipos de características que son contrarias a los valores que son más preciados por una sociedad de la producción, etc. Entonces, a mí me parece muy interesante porque, por ejemplo, ayer o antier estaba en un conversatorio, también de gerontología, por supuesto, y alguien, hice esta otra nota que me parecía que quedaba muy bien con este subtema, ¿no? Decía que si reflexionábamos de cómo a los adultos mayores, lo estoy leyendo mi nota, ¿no? Se han asociado reductivamente a las condiciones de la fragilidad y la degeneración, si no sería este momento la oportunidad que tenemos de reconceptualizar las contradicciones y las dicotomías que como sociedad hemos construido alrededor de las exigencias del capital. Ahora, esto yo lo conecto con una frase muy interesante que aparece en el libro del profesor Gómez, que dice, y la voy a leer: el trabajo se vuelve una especie de esclavitud que la vejez, si se tiene suerte de llegar con recursos y no enfermo, convierte en una liberación. Y a mí en ese sentido me parece muy interesante, al mismo tiempo que me parece paradójico, cómo la vejez tiene estas imágenes que coexisten como, por un lado, aquello que es absolutamente terrible y, por otro lado, al mismo tiempo y cada vez más, como una etapa de la posibilidad, una etapa de decisiones, una etapa de la agencia, una etapa que, si nosotros recuperáramos el concepto original del paradigma conceptual de la tercera edad, pues tendríamos que pensar en la tercera edad como algo que es positivo, una etapa de vida que tiene sus propias características, donde uno ya no tiene que cuidar a los hijos, ya no tiene que preocuparse por algunas cosas que agobiaban a las personas de la mediana edad, etcétera, y que es una etapa productiva para uno mismo, que eso es lo que el profesor Enrique Gómez nos comparte, pues, ¿no? Que la dignidad está en trabajar en la persona, uno misma, pues, ¿no? Por aquí tengo la nota de cómo es la frase correcta, pero tiene que ver con conseguir teniendo proyectos, conseguir teniendo deseo, conseguir teniendo ganas de vivir, ¿no? Entonces, dice por allí que es algo, no es permanecer activos en ese término de los paradigmas del envejecimiento exitoso, el envejecimiento activo, sino permanecer activo en el sentido de seguir teniendo subjetividad, seguir teniendo gustos, seguir teniendo preferencias, identidad, autodeterminación, etcétera, ¿no? Si ustedes están familiarizados también con el trabajo de Alejandro Klein, que también es un colega, pues, de los estudios del envejecimiento, él en uno de sus libros dice que justamente hay estos nuevos paradigmas de la vejez en donde los viejos mismos están rompiendo con el mandato social de la decrepitud, ¿no? Entonces, bueno, esto es
básicamente una de las reflexiones más importantes que nos comparte el profesor en su libro, ¿no? Porque, por supuesto, esta visión de la dignidad como seguir conservando gustos, preferencias, identidad, contrasta sobre todo con esto que decíamos hace un momento de los valores embebidos en el funcionalismo americano, etcétera, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, me hace pensar también en cómo inclusive hay ciertas categorías que son demográficas que aparecen en los documentos del Banco Mundial, la OMS, etcétera, y que son totalmente irreflexivos cuando se habla, por ejemplo, de la población dependiente, cuya única característica es tener 65 años o más, o 15 años y menos, ¿no? Como si no conociéramos todos nosotros, personas de 65, 70, 75 y más, que no nada más son autosuficientes, dependientes y todo esto, que por supuesto configuran esta idea del envejecimiento exitoso bajo los términos de pragmatismo, funcionalismo, etcétera, pero que además ni siquiera hay los elementos para pensar que estas personas son de verdad, como categoría global, una carga para la sociedad, ¿no? Sino que son personas que contribuyen de una manera u otra con la vida comunitaria, la vida familiar, etc. Ok, voy a seguir con el siguiente punto porque también estoy viendo que mi tiempo va avanzando rápido, ¿no? Pero antes de pasar al siguiente punto, sí, decir, bueno, que es un tema clásico en gerontología, por lo menos en gerontología en el sentido tradicional. A ver, lo voy a refrasear. Desde el punto de vista de la gerontología crítica, se pone en duda esta realidad que ha habido en la gerontología tradicional de no contemplar el punto de vista de las personas mayores para generar soluciones para las personas mayores, ¿no? Como que se hacen soluciones desde el punto de vista de la segunda edad, desde el punto de vista de los que, y voy aquí de una manera abstracta decir, desde la juventud, desde donde nos da miedo envejecer. Y entonces, por supuesto que eso va configurando también el tipo de discusiones, el tipo de comentarios, el tipo de soluciones que generamos a propósito de las personas mayores, aunque podrían estar de lo más equivocadas, puesto que no tienen el punto de vista de esta población. Hace poco tiempo, estaba todavía antes de la pandemia, que podíamos andar en el mundo de una manera más libre, andaba yo en un evento también de gerontología y había un señor, no me acuerdo de su nombre, no lo anoté, pero que estábamos en una discusión y decía, por supuesto, esto era aquí en Estados Unidos, pues, ¿no? Yo estoy en Tijuana, no sé si eso quedó dicho desde hace rato, pero yo estoy en Tijuana. Y decía, claro, a mí me invitan todo el tiempo a dar algunas sugerencias sobre cómo construir centros gerontológicos, centros comunitarios dirigidos a adultos mayores y demás, pero no hay ni una sola persona mayor opinando. Dice, bueno, yo soy una persona mayor, pero mi papel es el del experto, no es de un usuario. Y entonces, bueno, es una crítica de cómo podríamos incorporar el punto de vista de las personas mayores en este tipo de soluciones. El segundo de los grandes puntos en el que me quiero enfocar es el capítulo que está relacionado con la vejez, suicidio y ética. Y eso tiene que ver porque, como comentaba la profesora Mancilla al leer mi currículum, mi segundo gran tema de experiencia es el tema de suicidio. Trabajé algunos años en la Asociación Mexicana de Suicidología y en el tema de prevención del suicidio. Hay algunas publicaciones por ahí, etcétera, ¿no? Entonces me siento pues, capaz de opinar un poco sobre este tema, ¿no? El profesor José Enrique Gómez nos
comienza hablando de cómo hay ciertas controversias alrededor de la eutanasia y el suicidio asistido, donde esta es la premisa, ¿no? Que parece que solamente tener razones para morir, razones válidas, como podría ser la enfermedad incurable, el dolor insoportable, etcétera, serían razones que son válidas para terminar con la vida de alguien, ¿no? O con la vida propia, pues. Y la pregunta que aparece en la reflexión es si estar cansado no podría ser al mismo tiempo una razón para terminar con la vida, ¿no? Estar cansado o anticipar una vida futura sin calidad de vida y este tipo de cosas, ¿no? Aquí, ciertamente el texto nos proporciona una reflexión muy interesante. Hay algunos comentarios, pues, enteramente filosóficos. Yo no soy filósofo, yo soy, pues no sé ni qué soy científico social, más o menos psicólogo, un poquito menos lo segundo que lo primero. Ciertamente tomé muchas notas porque estamos escribiendo un artículo justamente de suicidio y adultos mayores con unos colegas de la Universidad de la República en Uruguay, la Universidad de Guanajuato y la Universidad de Guadalajara, que si nos están viendo saben que tenemos ahí pendiente de terminar ese documento. Pero lo menciono porque sí, porque un poco apelando y aprovechando este llamado que hay hacia la interdisciplinariedad, a mí me parece importante pues comentar aquí al margen de estas reflexiones. Ya sé lo que estaba diciendo que hice muchas notas porque quiero citar al libro en el artículo que estamos escribiendo. Claro que hay unos fragmentos muy valiosos, pues, que pretendo citar. Pero ahora sí, apelando a este llamado de la interdisciplinariedad, sí pensaría yo que la discusión filosófica, que es cierto que no comprendí yo que el libro fuera apologético del suicidio, no lo comprendí así, pero sí creo que hay una reflexión inconclusa de, bueno, a lo mejor podría haber escenarios, a lo mejor podría haber una justificación suficiente, ¿no? Yo pienso que esta discusión filosófica se puede acompañar de la mano de la suicidología y, bueno, decir que el suicidio tiene ciertas características, ¿no? Es voluntario, es propositivo y es consciente. Uno tiene la intención de suicidarse, es decir, no hay esta idea de fumar es un tipo de suicidio, pues no lo es, pues no te estás intentando matar fumando, pero alguna acción que tiene la intención de acabar con la vida, pues sí lo es. Tiene que ser voluntario porque alguien no te puede obligar a suicidarte y que eso se considere por lo menos suicidio en el término de problema de salud pública que hay relacionado con el suicidio. No sería parte de eso. Y consciente porque tiene que ser parte de una decisión que es tomada de manera libre en el sentido que eso pueda significar, ¿no? Pero sobre todo, esta reflexión de estas características de voluntario, propositivo y consciente, yo lo pensaría porque, número uno, yo quisiera apelar a la despatologización de las personas con riesgo suicida y, por otro lado, también la despatologización de las personas mayores. Las investigaciones contemporáneas de suicidología, el cuadro no está marcado por la depresión, pérdida de la realidad, etcétera, sino más bien está marcado por la desesperación. Y entonces, en ese sentido, lo que las personas que están intentando suicidarse o que tienen una ideación suicida latente o presente, lo que están dejando más bien, lo que están intentando es dejar de sufrir mucho más que dejar de vivir. Y entonces aquí yo lo conecto con el capítulo anterior del libro, porque la gran pregunta que yo tengo es si existen
o no existen las condiciones para vivir con dignidad en la vejez, y a quién le corresponde garantizar que existen esas condiciones. Por supuesto que habría un tema de varios niveles, ¿no? En el nivel público, en el nivel familiar, etc., ¿no? Ahora, es cierto que los cuadros suicidas de la vejez son muy diferentes a los de la juventud. La juventud está más marcada por problemas interpersonales, problemas económicos, decepciones amorosas, etc. Y en la vejez sí están más marcados por el dolor físico y por algunos aspectos, por ejemplo, de la soledad y demás, ¿no? Al final, es cierto que alguien que decide quitarse la vida no le tiene que pedir permiso a nadie, no tiene que recibir un dictamen de, sí, estás autorizado para suicidarte, pero el solo hecho de que sea una discusión o que esté puesto sobre la mesa de un diálogo como este es un ejemplo de lo que, de nuevo, desde la suicidología se comprende como la visión de túnel, una visión en donde para la persona que está contemplando esta idea es difícil visualizar alternativas a su sufrimiento, ¿no? Y en este sentido, recuperando de mi recuerdo del libro un fragmento que creo que era de Tomás de Aquino, yo pensaría que no es lo mismo amputarse una pierna para poder escapar y salvarse y evitar y no es lo mismo eso que evitar una vida miserable que podría dejar de ser miserable de otra manera, ¿no? Es decir, esta es una manera mía, por lo menos, de reiterar que la vejez sí que se puede vivir con dignidad, ¿no? De hecho, otro artículo que escribí junto con Ana Chávez, justamente los testimonios de las personas, eso es un artículo mexicano, con muestra mexicana, los testimonios de las personas mayores indicaban que se podía vivir de una manera satisfactoria, inclusive en escenarios de carencias, ¿no? Lo que contrasta con esta idea de la vejez como el único destino, como sufrimiento, etc., ¿no? Una recuperación de la gerontología social es que pues a la gente por lo general sí le gusta vivir a la edad que tienen, y en ese sentido pues yo pensaría que habría que despatologizar la vejez en los siguientes términos, ¿no? Porque claro, es cierto que la mayoría de las personas mayores tienen por lo menos un diagnóstico de enfermedad crónica, pero si jaláramos la idea de Georges Canguilhem, de que no es lo mismo la normalidad y lo saludable y lo patológico, podríamos ver cómo, de nuevo, desde la gerontología crítica, la vejez normal contempla algunos problemas de salud, porque estos, especialmente mientras sigamos en esta transición, en este sentido epidemiológica, los padecimientos que sufren las personas mayores suelen ser crónicos y estos pueden pasar al segundo plano de la identidad, ¿no? O como me dijo una vez una señora que tenía un montón de diagnósticos de 85 años y estaba contenta, me decía, es que uno no tiene la enfermedad todos los días, ¿no? Y entonces, claro que en cualquier posición social uno puede encontrar propósito para vivir y que en ese sentido ciertamente puede haber enfermedades dolorosas, irreparables, etcétera, lo que sería el terreno de la eutanasia, pero el suicidio yo todavía tendría muchas preguntas y más bien apostaría a que el suicidio se puede prevenir. Ok. Bueno, tengo un par de comentarios más también sobre los últimos dos capítulos, pero en realidad solamente son sencillos. Bueno, decir que a propósito de la violencia y la vulnerabilidad, justamente creo que muchas veces la violencia hacia las personas mayores como más o menos está, a ver, más bien al revés. Yo lo estoy diciendo más o menos, en el texto está mejor escrito. La violencia es una consecuencia de buenas intenciones, ¿no? A veces uno tiene buenas intenciones, por ejemplo, en el mismo sentido que uno infantiliza a las personas mayores, etcétera, porque uno, y voy a utilizar estas palabras, ¿no? Les tiene lástima, se conmueven, pero que
eso puede llevar a que tratemos a las personas de una manera que es injusta, que es inadecuada, pues, ¿no?, para tratar a las personas mayores. Y bueno, omitiré mis comentarios sobre la práctica religiosa porque son más bien pocos y inexpertos, pero como comentarios finales decir que este libro, como comenté al principio, fue una lectura que engancha, que es muy interesante y que nos sugiere una serie de reflexiones que se vuelven necesarias para proceder, ¿no? La gran pregunta en la transición demográfica es ¿qué hacemos a propósito de que, y aquí lo digo en primera palabra, qué hacemos a propósito de que estamos envejeciendo? Con 1 de cada 10 personas que son mayores en nuestro país y próximamente 1 de cada 5, 1 de cada 4, tenemos que reconfigurar los arreglos que tenemos y tenemos que hacerlo desde una perspectiva ética para poder encontrar el mejor curso de acción, no solamente considerar los aspectos de la vulnerabilidad, sino también replantearnos cómo esa vulnerabilidad nos invita a generar nuevas maneras de hacer sociedad, hacer comunidad, hacer familias. Y bueno, con eso termino y muchas gracias al profesor José Enrique Gómez por proporcionarnos este texto tan rico e interesante. Muchas gracias por tus comentarios, Gustavo. En este momento doy la palabra a la licenciada Ivonne. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Primero agradezco mucho la invitación al Centro de Investigación Social Avanzada, CISAD, y especialmente a la maestra Patricia Mancilla, coordinadora de la División de Bioética y coordinadora de la Maestría en Bioética. Y también aprovecho para saludar a algunas de las personas que conozco del equipo CISAD, a Fidencio, a Jimena, a Andrea, les envío un saludo. Y bueno, agradezco estar en esta mesa. Muchas gracias al doctor Enrique Gómez por la confianza, como bien decía el colega Gustavo, de entregarnos su libro en primicia. Entonces, eso se agradece mucho. Un abrazo desde aquí, desde la Ciudad de México. Y pues bueno, primero, no sabría cómo comenzar. Tengo yo también como varios comentarios, pero sí quiero primero, pues para todos los asistentes, nosotros que tuvimos el privilegio ahora sí de leer esta obra primero, quiero aplaudir y agradecer la llegada de esta obra, Reflexiones bioéticas sobre la vejez, y al autor, José Enrique Gómez, felicitarles y abrazarles, porque siempre la llegada de una obra es la llegada de un hijo al mundo. Ajá. Es el fruto de un trabajo y de un esfuerzo que se ve en cada una de las páginas del libro. Ajá. Entonces, creo que es una obra pertinente, pero más allá de pertinente por toda esta cuestión del aumento de población de las personas mayores y toda esta cuestión demográfica y que pues yo que he estado desde hace más de 10 años en esto, pues ya empezó el boom, ¿no? Antes pues encontrabas el libro de Georges Minois por ahí, encontrabas por ahí el libro de la vejez de Simone de Beauvoir, ¿no? Ahora hay mucha bibliografía, pero también hay que poder distinguir entre las obras que nos aportan y las obras que nos repiten, ¿no? Es decir, y creo que la obra del doctor Gómez es una obra que aporta, que no solamente es un eco que repite. Ajá, entonces creo que eso es importante, sobre todo para los que estamos en este ámbito y que pues ya hemos leído bastante sobre la cuestión. Ajá, entonces, y sobre todo necesaria, ¿no? También no solamente pertinente, sino necesaria. Necesaria esta obra para nuestra reflexión. Necesaria porque yo esto lo comento mucho con mis alumnos, con las personas con las que trabajo, con mi equipo. La cuestión de la bioética no solamente es una cuestión de quien lleva una bata blanca o quien lleva una filipina, sino es una cuestión que nos atañe y que nos llama a todos, ¿no? Y desde aquí, desde el nacimiento de la bioética, pues es una disciplina interdisciplinaria, ¿no? Es decir, nos llama y nos convoca a todas y a todos. Ahorita el colega gerontólogo psicoanalista, yo como socióloga, terapeuta, y pues dialogando con un filósofo, ¿no? Entonces creo que es una mesa nutritiva en ese sentido.
También quiero decir que la obra lo que aporta, no voy a hacer, ¿cómo le llaman a esto? No voy a contarlo para que se acerquen y lean el libro, pero es una obra muy documentada, se agradece mucho, como bien dice el maestro Gustavo, toda esta parte que nos lleva a que sea una lectura fácil, que no sea árida, a pesar de que hay muchos conceptos filosóficos y mucha reflexión filosófica. Es un trabajo sumamente documentado, con referencias y con notas al pie, que esto ya muchos autores no lo realizan, lo cual es necesario, a algunos no les gusta, a mí me gusta, y creo que también está en un contexto mexicano, que esto también es sumamente importante, porque muchos de los datos de referencia son datos de trabajos que se han realizado, pues ahora sí que en nuestro país, con población mexicana, desde las cuestiones de violencia contra las personas mayores de la doctora Giraldo, como también algunos datos que tenemos sobre violencia en nuestro país, como algunas cuestiones de estadística sobre el suicidio. Es decir, creo que en ese sentido es una mina de oro. Porque tenemos esos datos que son de nuestra población. Sin que por ello no haya referencias importantes como la de un colega muy estimado, Feliciano Villar, justo cuando rescata esta parte de la teoría de la generatividad, que por supuesto cualquier referencia extranjera y que ha probado, pues ahora sí que, ¿cómo decirlo?, ha sido una buena práctica, pues por supuesto que hay que asirse de esas buenas prácticas. Entonces, yo parto de decir que la obra a mí como persona me ha nutrido, me ha enriquecido, como alguien que se dedica al trabajo con las personas mayores desde ya hace un tiempo, me llama, me ha puesto otra vez a reflexionar sobre algunos temas, y en este sentido también en la práctica clínica que realizamos también aporta mucho, porque continuamente esta reflexión me parece así, no sé, ya lo dirá el doctor Gómez en su momento, es una continua, siento que a lo largo de la obra hay una continua pregunta, hay un continuo empuje a decir cómo llevamos esto a la realidad, cómo llevamos esto a la vida, cómo llevamos a que esto se respire, se viva, o sea, que no quede solamente en lo discursivo. Por ahí también, como docente, me parece un material excelente, porque creo que esta cuestión, cuando estamos estudiando en cualquier nivel escolar que sea, cuando tenemos un texto que nos abre puertas, pues ya estamos del otro lado, ¿no? O sea, porque como bien dice Gustavo, nos enganchamos y entonces empieza la maquinaria a abrir puertas, empezamos a pensar y empezamos a reflexionar no solamente sobre la materia del estudio, sino sobre nuestra propia vida y sobre nuestra propia cuestión con el envejecimiento, con la vejez. Por ahí me pareció muy interesante que el primer capítulo fuera sobre esta reflexión antropológica. Me parece pertinente pues ahora sí que el preámbulo, para los que no se han sumergido mucho en esta cuestión del envejecimiento, en el sentido de las primeras reflexiones acerca de eso en el sentido filosófico. Y por aquí yo, cuando estoy en algunas de las asignaturas, yo tomo una reflexión de bioética que es ahora sí que de Francisco Prat, donde él dice que es la reflexión sobre lo ético de nuestros comportamientos implicados en la atención a la vida y la salud de las personas mayores. Casi siempre yo le aumento 2 palabras y yo digo no solamente es la reflexión sobre lo ético de nuestros comportamientos, sino también de nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Y creo que el autor continuamente tiene esta parte de aterrizar, a mi forma de ver, en el sentido de que los pensamientos no se quedan ahí en las cabezas de las personas, en los libros escritos, sino que muchas de esas cosas llevan a acciones que tienen un impacto en la salud, pero en algo más grande que es la vida de las personas.
Ajá. Y creo que también esta parte es importante porque casi siempre ubicamos la cuestión de la bioética, así como muchos que no están como mucho en este tema, ubican la bioética como una cuestión de batas blancas y filipinas o instituciones hospitalarias, médicas. También hay otra cuestión donde se ubica como la bioética con las personas mayores al final de la vida. Y entonces se limita muchísimo la discusión sobre los aspectos cotidianos de la bioética. Y entonces ahí ya estamos llamados todos, ¿no? O sea, ya estamos llamados como familias que tenemos una persona mayor entre nosotros, ya estamos llamados como vecinos de las personas mayores, ya estamos llamados como personas que tenemos colegas que son personas mayores, ya estamos llamados como premayores, ¿no? Porque finalmente lo que se vislumbra en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes y en nuestros comportamientos es lo que tal vez recibiremos o cosecharemos cuando seamos mayores, ¿no? Entonces estamos construyendo el puente y creo que esta obra es algo que abona a la construcción de que ese puente sea lo más seguro para todos los que vamos para allá. Entonces, esa parte me parece importante comentarla. Sobre todo también, creo que es una obra necesaria en esta época. Sí, porque estamos en una lógica, como bien lo menciona el autor y lo referenció Gustavo, esta parte utilitarista y esta parte donde el capitalismo, pues sí, abona toda esta cuestión de empuje hacia lo que es productivo, lo que es bello, lo que es fuerte, y entonces lo demás se queda rezagado, ¿no? Y desde la parte sociológica, pues sí, tal vez pensar desde Bauman y esta cuestión de las vidas desechables y toda esta cuestión que ahora en esta época de pandemia, pues otra vez salió ahí a la discusión, ¿no? O sea, es decir, ahora con esto de las guías bioéticas, con el uso de los insumos limitados respecto a los respiradores, pues otra vez empezó a asomar la puntita del iceberg respecto a las vidas que valen la pena y las vidas que no valen la pena, ¿no? Y entonces de repente sentimos que ya superamos la eutanasia nazi y de repente hay por ahí ciertos pensamientos que todavía sobreviven, ¿no? O sea, ciertas actitudes que todavía sobreviven y entonces es muy pertinente traer a la ética al centro. Traer a la ética al centro, lo menciona, no recuerdo exactamente en qué parte, muy bien José Enrique, donde en una época donde parecería que todo se vale y todo se puede, ¿no? Y entonces en ese todo se vale y todo se puede, momento, ¿no? Porque está la ética, están los otros, ¿no? Y estoy yo como el mayor que o la persona mayor que voy a ser, ¿no? Entonces, esa parte, por eso también me parece que es muy pertinente la obra en este momento. Y también con toda esta cuestión de la pandemia y del COVID, pues otra vez volvimos a esta cuestión del viejismo en varios de los espacios, de la estigmatización hacia las personas mayores, a que si bien una alta población sí era más vulnerable por toda la cuestión de la comorbilidad, pero de nuevo volvimos a esas cuestiones de etiquetamiento y estigmatización hacia las personas mayores. Entonces, también aquí menciono, así como ubico una pregunta continua y un devenir de José Enrique respecto a cómo bajamos esto a la realidad, cómo operacionalizamos esto, cómo hacemos que las personas lo vivan. También hay un ping-pong entre la bioética y los derechos humanos. O sea, continuamente José Enrique se refiere a esta cuestión de los derechos humanos y creo que también la reflexión de José Enrique va en cuestión de que, pues sí, o sea, está bien los derechos humanos, pero ¿cómo hacemos que eso sea respetado, que eso sea garantizado y que eso vaya desde las características de los derechos humanos, que eso vaya avanzando en nuestras sociedades, el principio de progresividad, ¿no? Y entonces me parece muy interesante y muy importante que un filósofo se lo pregunte y que un filósofo nos ayude a pensarlo, a pensar sobre aquellos escollos sobre los que no hayamos pensado. También quiero decir esto, no sé si es el momento más pertinente, pero la obra es muy ambiciosa. O sea, es decir, la obra se va por muchos caminos
Y entonces eso también, ahora sí que cuando tienes esa obra, pues así te dediques a la cuestión del cuidado, del trato, de la atención en una ventanilla a la persona mayor, de cualquier manera te sirve. Y bueno, a mí, bueno, desde mi experiencia profesional en el sentido de que yo me he dedicado mucho a esta cuestión de la atención directa con personas mayores y que casi siempre ha sido desde las organizaciones civiles, desde el tercer sector. Entonces, desde el tercer sector siempre somos como muy operativos, ¿no? Como, bueno, sí, ¿qué vamos a hacer en el campo y cómo vamos a gestar el cambio social, ¿no? Un poco parafraseando a Carlos Marx, ¿no? Ya no solamente se trata de filosofar sobre el mundo, sino de cambiarlo. Pienso que la obra de José Enrique nos ayuda en algunos momentos a poder decir estos principios filosóficos, estos principios de la bioética, los podemos aterrizar en acciones concretas. Un ejemplo es por ahí, no voy a spoilear, ¿no? Ahí nos marca una teoría que ha tenido estudios que ha hecho Feliciano Villar sobre la generatividad en las personas mayores y cómo las personas mayores que continúan dando, aportando a la sociedad de muchas maneras, tienen más bienestar. Y entonces eso que parecería muy, o sea, como muy en el acto, José Enrique nos lo traduce en los principios. Y entonces ahí tenemos el fundamento de nuestra práctica. Es decir, y esto lo digo para quienes se mueven en lo operativo, para quienes se mueven en la praxis, y que muchas veces pues sí sentimos que eso tiene un sentido, pero no lo tenemos aterrizado en esta cuestión de los principios filosóficos y de los principios bioéticos. Entonces es una buena guía en ese sentido. Y bueno, esta cuestión de la dignidad, ¿no? De la parte que es, pues ahora sí que el principio fundamental de la bioética y que es el principio fundamental de los derechos humanos, pero pues desde una perspectiva de derechos humanos, es un principio ético de la protección del respeto, no la protección, del respeto de la dignidad de las personas mayores. Y entonces creo que en esta parte José Enrique nos ayuda a poder pensar más allá, o sea, poder decir cómo nosotros estamos implicados en el hacer bioético. O sea, a mí eso me gustó, porque me acuerdo mucho de una caricatura de Mafalda, por ahí si la googlean, está Mafalda viendo el pasto, y entonces el pasto tiene un letrero que dice, no pisar el césped. Y entonces Mafalda, ya ven cómo es, de reflexiva se pregunta, ¿y la dignidad no? Y entonces esa es la pregunta también que recorre todo el trabajo, porque justamente se sale Enrique de los lugares comunes donde solamente a lo mejor muchas de las cuestiones de bioética se aterrizan al final de la vida, y José Enrique nos hace un recorrido también dentro de la cuestión de los tipos de violencia que se dan a lo largo de toda la vida, desgraciadamente, y también en la última etapa de la vida, que como bien decía Gustavo, ahora es la etapa más larga de nuestra vida. Ajá. Y aquí vuelve a preguntarse José Enrique, me parece, sí, o sea, la cuestión de los derechos humanos para las personas mayores, pero cuando estas personas mayores tienen déficit, discapacidad, disminuciones sensoriales, ¿cómo le hacemos para que puedan acceder a lo que me encanta, como lo dice él, al florecimiento humano? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? También creo que una de las reflexiones importantísimas del libro es que también, igual que las otras dos devenires entre bioética y derechos humanos, de los principios a la práctica, otro elemento que yo ubico continuamente es esta parte de, espérenme porque se me fue ahorita en este momento, pero te va a regresar.
esta parte de, sí, de llevarlo a lo práctico, pero hay otra parte, ahorita segura va a regresar. Bueno, a ver, entonces, déjenme ver mi última nota que tengo por aquí. Sí, bueno, pues creo que sería, ahorita por el momento se me fue esa idea y seguramente va a regresar en algún momento que posterior, pero bueno, pues nada, José Enrique, que felicitarte por la obra, porque es una obra que contribuye, ya, mira, ya llegó, entre la parte individual y la parte común. Esta reflexión también me parece sumamente importante en este momento histórico, en este momento social, o sea, cómo el bien individual está estrechamente ligado al bien común. ¿Ah? Y entonces esta parte donde de repente nos preguntamos sobre los bienes comunes y sobre si defender los bienes comunes o no, o solamente lo de los individuos, creo que es una reflexión pertinente y es una reflexión para todos los que estamos en el ámbito del envejecimiento, porque justo muchas de las intervenciones que se van a realizar van a ser en el ámbito comunitario, porque no tenemos una infraestructura hospitalaria inmensa ni residencial, sino que muchas de estas intervenciones se van a tener que realizar en el ámbito comunitario y desde el ámbito comunitario también habrá que reflexionar esta cuestión de los bienes comunes y esta cuestión del florecimiento individual, pero ahora sí que refiriéndome a la cuestión a la que yo me dedico, pues todo proyecto social, todo proyecto social es un proyecto de desarrollo social y es un proyecto de desarrollo humano, ¿no? Entonces, creo que esa parte también es sumamente importante. Es un libro ecléctico porque puede ser leído desde la sociología, puede ser leído desde la filosofía, puede ser leído desde la bioética, puede ser leído desde la historia, puede ser leído desde el periodismo. Entonces, tiene diferentes ventanas, tiene diferentes públicos y creo que en ese sentido es un acierto. Ajá. Es decir, no va dirigido solamente a un público, sino va dirigido a un amplio espectro. Y creo que es parte de los que estamos en este ámbito, que la bioética se deje de ver como una cuestión solamente médica, como una cuestión de instituciones hospitalarias, de trámites burocráticos, para tener una visión más amplia donde la bioética está en los actos cotidianos, en nuestros hogares, en las casas de día, en los centros comunitarios, en nuestro pasillo del condominio, en la calle. Ajá, y pues ahora sí que creo que el reto es cómo hacemos para operacionalizar eso, para llevar eso a la vida cotidiana. Entonces, pues aplaudo la obra, te felicito, José Enrique, felicito al CISAP y agradezco enormemente la oportunidad de acompañar este nacimiento. Muchas gracias, Ivonne, por tus comentarios y reflexiones. Y pues sin más preámbulo, queremos escuchar a José Enrique Gómez. Gracias. Fíjate que es difícil hablar de la propia obra, ¿no? Ya lo habían comentado, es como hablar de un propio hijo, pues es como un poco difícil, pero hay 4 puntos que yo quisiera señalar, ¿no? Básicamente. Uno que es una tesis interdisciplinaria y por tanto trata de conectar lo empírico con lo conceptual. Es un análisis conceptual, a la vez que es un análisis empírico. ¿Qué dice conceptual? Porque es una reflexión sobre los conceptos filosóficos que hay detrás de la vejez. Por eso el primer capítulo, el de reflexiones antropológicas de la vejez, pues es eso, ¿no? Yo lo dividí como en varias secciones, lo planteé como pequeñas preguntas, ¿no? Entonces, esas reflexiones antropológicas son: ¿qué tiene que ver el concepto de dignidad humana con el concepto de vejez? ¿Cómo se interrelacionan y cómo funcionan? Pero también esos conceptos que son, digamos, teóricos, en el sentido que se obtienen no por vía del todo, no son investigaciones cuantitativas,
Después, en los capítulos posteriores, el capítulo segundo, que es el de, en efecto, vejez, suicidio, el tercero, que es el de la violencia y vulnerabilidad en la vejez, y el capítulo 4, que es el de la práctica religiosa y la vejez, trato de compaginar esos principios teóricos, concepto de dignidad, concepto de... ¿qué señalan los datos empíricos? Uno de los peligros de la filosofía pura, por decirlo así, y no existe la filosofía pura, ¿no? Eso es una manera de hablar, pero lo que quiero decir es que una sana filosofía, eso sí es un mejor término, debe analizar los principios teóricos y contrastarlos con la experiencia, para ver si esos principios realmente se están aplicando o se pueden corroborar en la experiencia o realmente quedan refutados. Esto es la ciencia, ¿eh? De hecho, la ciencia opera así, bueno, se diría Feyerabend y los filósofos de la ciencia, ¿no? Tenemos una teoría que la contrastamos con la experiencia para ver qué tan competitiva es para poder explicar esa experiencia. Entonces, el libro un poco lo que busca, es justamente compaginar los principios teóricos del concepto de la dignidad humana y otros, ¿no? Y compararlos con los datos empíricos que podemos encontrar. Entonces, bueno, vamos a poner un ejemplo. En el libro, cuando hablamos de violencia, que es el capítulo 3, violencia y vejez, quiero aclarar un detalle para los que escuchen. El capítulo más grande es el primero, que es perfectamente razonable, porque es el de los fundamentos antropológicos. No se puede hacer ética si no se tienen unos fundamentos antropológicos básicos. Entonces, el capítulo más importante es el primero, porque de ahí lo demás son aplicaciones o derivaciones a diversos temas de la vejez. Eso es un tema importante, aclarar cómo funciona la obra. Entonces, digamos que ahí sí la obra tiene un orden. Conviene mucho reflexionar el primer capítulo y pensar qué significa dignidad de la vejez, qué significa delimitar la vejez. Ya lo había comentado el doctor Gustavo, es un verdadero problema definir vejez, porque claro, conforme va uno creciendo, uno ya no se siente el viejo, ¿no? Se siente uno igual, ¿no? Entonces, ¿yo ya soy viejo porque pasé de tal edad o no? Entonces hemos tenido que usar criterios más o menos arbitrarios, algunos de naturaleza social más o menos arbitrarios, como la jubilación, para tratar de delimitar lo que es la vejez. Bueno, entonces todo el capítulo 1 lo que trata es cuestionar eso, ¿no? ¿Qué significa vejez? ¿Qué significa dignidad humana? ¿Y hacia dónde va? ¿No? Bueno. Entonces, por ejemplo, en el tercer capítulo, entonces, claro, se mencionan datos de la vejez, de la violencia, ¿no? Se habla qué significa violencia a partir de un documento, y después, por ejemplo, se cierra el capítulo conectando la prudencia, que es un concepto filosófico, con los datos empíricos y conceptuales propios de la gerontología, ¿no? Por ejemplo. En el capítulo 4, cuando se habla de la práctica de la vejez y como yo le puse, la práctica religiosa y la vejez, se discute el problema de los derechos humanos y la práctica religiosa, la libertad religiosa, que es un derecho humano fundamental, y después ya se lleva ese concepto de libertad religiosa a lo concreto o operacional. Bueno, ¿y qué hacemos? Nos quedamos en decir, bueno, qué bueno, la práctica religiosa es un derecho humano. No, el libro trata, y en ese sentido eso sí lo procuré, de que el lector no se quedara con la sensación de que lo que leía era una reflexión de café, que después podía discutirlo en un café, pero los ancianos ahí siguen igual. Y cuando me refiero a ancianos, no me gusta mucho el problema de la categoría ancianos, que también creo que lo traté, espero que lo haya logrado tratar de evitar en el libro, es que verlo como un grupo compacto, bien definido, separado de los demás periodos de la vida. Como si la vida fuera una especie de compartimentos que se van sumando. Soy niño, se acaba la niñez de golpe. Soy adolescente, se acaba la adolescencia de golpe. Soy adulto joven, adulto, digamos, maduro, vejez, y pues se acabó todo, ¿no? Y es que en realidad así no es la vida, ¿no? La vida es un continuo que de alguna manera es como una espiral. Vamos hacia adelante, hacia atrás. Tenemos de adultos mayores elementos, de adultos pues, elementos de la niñez que seguimos viviendo
y transmitiendo a los demás. Cuando somos adultos jóvenes, seguimos transmitiendo cosas de la niñez, y también cuando ya somos adultos mayores, tomamos cosas de la edad adulta, digamos, mediana, etcétera, ¿no? Bueno, entonces el primer punto que quería señalar es eso, que es un texto interdisciplinario, indudablemente. Es decir, toma datos de las ciencias empíricas, de las estadísticas, de documentos sociales y otros documentos que ayudan a comprender mejor qué hacer con la vejez. Y está eso entrelazado con todas las reflexiones filosóficas propias del texto. Entonces, en ese sentido es un verdadero texto de bioética, es un texto interdisciplinario. No es un texto de filósofos para filósofos, eso es exactamente lo que nunca quise hacer. No es un texto solo para gerontólogos. Yo soy gerontólogo social y cuando hice mi tesis, me acuerdo que hice una tesis sobre comedores comunitarios, ¿no? Hice una tesis sobre comedores comunitarios para pacientes hipertensos de la tercera edad y diabéticos. Un tema muy específico, una tesis, pues tenía que ser así. Tampoco está dirigido solamente a gerontólogos. Está dirigido a cualquier persona que tiene contacto con temas de vejez, que en realidad todos lo tenemos, pero bueno, que puede estar interesado en estos temas, pero que quiere pensar un poco más allá con ellos, en ese tema. Entonces el libro, yo lo que intenté era un poco partir de elementos comunes conocidos por las personas y jalarlos a reflexiones, sí, en efecto, filosóficas, de discusión propia de filósofos, pero después esas reflexiones aterrizarlas o llevarlas a qué hacemos con eso y los ancianos. Entonces, un ejemplo de esto que en el libro, bueno, traté de ilustrarlo, es que tiene un apéndice el libro, ¿no? Esto no fue mencionado, yo lo mencioné, está el libro, y por ejemplo pongo un apéndice en donde le puse ejemplo de traducción de principios antropológicos en criterios de intervención en personas de la tercera edad. Entonces, le muestro al lector cómo las reflexiones antropológicas que vimos en el lejano capítulo 1 con otros, cómo eso puede convertirse operacionalmente en acciones en beneficio de las personas ancianas, y después doy un ejemplo de lo que sería una intervención gerontológica, como se suele llamar en gerontología, al menos en gerontología clásica, ¿no? Social. Generalmente el gerontólogo lo que hace es intervenciones, es decir, tiene un problema, detecta un problema que requiere una solución y hace una intervención. Muy semejante a cómo se trabaja en terapia, ¿no? Sobre todo en terapia cognitiva conductual es muy típico ese. Se detecta un problema, se identifican las cogniciones y los pensamientos y se hace una intervención. El libro en ese sentido es semejante a eso. Es un libro en donde las reflexiones filosóficas llevan a cómo actuar con los ancianos. Bueno, eso es lo primero que quería decir. El segundo punto es, ya lo mencionaron, pero lo voy a ampliar un poco. El libro no es una apología de la vejez. Sí hay textos apologéticos de la vejez, pocos, pero hay en la historia. Un ejemplo clásico que está mencionado en el libro es el texto de Cicerón sobre la vejez. Cicerón sí hace un texto donde es una defensa de la vejez, no diciendo que la vejez tiene sentido, que la vejez es productiva, no en sentido económico, sino en todos los sentidos, intelectual, social, etcétera, ¿no? Yo no intenté, y lo quiero decir, una apologética de la vejez. Algo así como decir, qué padre ser viejo. No, la verdad que no intenté eso. Lo que intenté es más bien tocar puntos álgidos, puntos delicados acerca de la vejez que generan disputas. Entonces, por eso toqué el tema del suicidio, por eso toqué el de la violencia y por eso toqué el de la religión. Porque son tres temas, bueno, hay muchos temas en la vejez, simplemente esos me parecieron sobresalientes para ilustrar que la vejez es un reto para el pensamiento y la acción. Punto. Entonces, que no podemos, podemos hacernos tontos, pero esos problemas están siempre presentes en todas las personas, sobre todo en la vejez, pero que estamos involucrados todos. Ya había comentado el doctor Gustavo, ya habíamos comenzado la licenciada Ivonne, la maestra Ivonne, había comentado de que hay temas, en la violencia es muy claro, ¿no? A veces por buena voluntad controlo el dinero del anciano. Es que como no lo sabe manejar, yo se lo voy a manejar. Y no nos damos cuenta que estamos generando violencia, ¿no? Entonces, el reflexionar, bueno, ¿qué significa violencia? ¿Cómo la podemos hacer una tipología o una clasificación de la violencia? Es una manera de evitar hacer violencia. Entonces,
¿qué hacemos con el suicidio? Yo, en efecto, aunque no hago una apologética del suicidio, también es verdad, ya lo comentaron, dejo un poco abierto la cuestión, ¿no? No es, digamos, los argumentos filosóficos contra el suicidio, no son, a mi manera de ver, no son conclusivos. Digo, hay argumentos de tipo religioso que pueden ser concluyentes, pero desde el punto de vista filosófico, híjoles, la línea es muy delgada, ¿no? Entonces el libro, por ejemplo, lo que sí quiso hacer es poner a defensores y opositores y defensores del suicidio y tratar de hacer un diálogo entre ellos para que el propio lector tome su postura. No traté de que el lector yo le dijera, usted tiene que pensar eso, sino le dije, esto es el problema, esto es lo que han dicho grandes pensadores, Hume, Aristóteles, Tomás de Aquino y otros. ¿Qué piensa usted? Por eso el libro, por ejemplo, en el capítulo del suicidio, cierra con una pregunta, cosa curiosa, ¿no? En vez de decir, esta es la solución y ya usted ya no piense nada, yo más bien lo cerré con una pregunta que de hecho la voy a leer, porque no me la sé de memoria, pero puse aquí, ¿no? La pregunta, yo comento algo y digo al final, ¿no? ¿Es viable disminuir o evitar los suicidios por más justificados que parezcan, o por lo menos evitar el riesgo de suicidios irracionales, entre comillas, sobre todo en ancianos que han sido dejados a su suerte? Y ahí cierro el capítulo. Entonces, el libro tiene esa tónica, ¿no? Planteo cuestiones conceptuales, lo analizo con cuestiones empíricas y le planteo al lector preguntas. Es decir, que el lector no evada la cuestión, sino que se vea obligado a cuestionarse a sí mismo qué hacer ante esa vejez, ya sea que él mismo algún día sea viejo o que ya llegó a la vejez o que está en contacto con ancianos. Pero sí es aclarar que el libro no es una apología de la vejez. No estoy defendiendo que la vejez es maravillosa, increíble y que todo es increíble. No, lo que estoy haciendo es reflexionar en temas de la vejez que pueden convertirse en aspectos positivos o también pueden ser aspectos profundamente desilusionantes o difíciles para la propia vejez. Bueno, el otro tema que quería comentar, déjenme ver porque lo tengo aquí anotado para que no se me escapara, es que, por supuesto, los análisis filosóficos y argumentativos no son religiosos. Contrario a lo que podría pensarse en temas como el capítulo último de la práctica religiosa, no hago una defensa, por ejemplo, católica o musulmana o judía o atea de la vejez. Eso lo evito totalmente. Siempre he creído que la bioética tienen que ser argumentos racionales, compartibles para personas que no practican o que no tienen una creencia religiosa. Entonces, quisiera aclarar que podría alguien pensar que el texto tiene, por ejemplo, eso ya dije que no es una apologética y mucho menos una apologética religiosa. Entonces, si tomo el tema del suicidio, yo lo analizo racionalmente. Sí pongo a notas de pie de página algunos argumentos de tipo religioso, pero esos no los trato directamente, porque no trato de prejuzgar la cuestión. Lo mismo en la práctica religiosa. Cuando hablo de la práctica religiosa, no lo planteo por la cuestión de yo soy musulmán y me merezco, no, sino la práctica religiosa es un derecho humano fundamental, tanto para el que practica como el que no lo practica. ¿Cómo lo respetamos desde el punto de vista racional? ¿Qué es lo que todos estamos obligados para que las distintas creencias o puntos de vista puedan convivir, sobre todo en la vejez? Entonces pongo ejemplos aparentemente tan triviales como reconocer que un templo o un lugar de práctica religiosa tenga que tener accesibilidad para las personas con escasa movilidad. No deja de ser curioso que las religiones defiendan la dignidad de todas las personas y resulta que un templo de cualquier índole no tenga acceso o no tenga facilidades para que las personas de la tercera edad, por usar ese término, sin discutir si es viable ese término o no, puedan acceder a un templo. No deja de ser curioso, ¿no? Que se diga eso, pero haya cierta contradicción. Entonces, ese es el tipo de temas que abordo, ¿no? Es muy curioso que se habla del suicidio de la vejez y no se plantea, por ejemplo, qué piensa el anciano de eso. No qué piensan los que no son ancianos de suicidarse, sino por qué a alguien se le ocurriría. Por eso analicé en el texto un documento holandés que viene el registro de las razones de por qué la gente se suicida, pide la eutanasia, y traté de entresacar
los datos que hablan de las personas de la tercera edad. O sea, ¿qué dicen ellos, no? ¿Qué dicen las personas que dicen los ancianos, ¿no? Entonces, también traté de alguna manera en el libro de darle voz a las personas de la tercera edad, pero no es como una apologética, sino como un llamado de atención a la reflexión. Bueno, otro elemento que quiero comentar del libro es cierto, el libro sí tiene, no hay libros neutros, es parecido a lo de los hijos que ya decía. Uno no crea un libro con absoluta neutralidad, eso no existe, no existen los libros neutros. Entonces, el libro tiene una óptica que quiero mencionar. Sí es un libro personalista, entendido en que la persona humana es el eje de la reflexión. Y que de hecho lo hago desde el primer capítulo, o sea, no hay ningún engaño. No obstante, nunca he querido dejar de fuera a los opositores del personalismo. Porque la manera de entender el personalismo es también contrastarlo con el que no piensa como uno. Por eso pongo autores y discusiones de tipo utilitarista. Yo creo que la visión utilitarista de la vejez es muy peligrosa, porque fácilmente lleva a la descalificación de la vejez. No obstante, tampoco están perdidos los utilitaristas. Muchos problemas de la vejez tienen que ver con los problemas de la utilidad, tanto del anciano en la sociedad como en la sociedad como ve al anciano. Entonces vale la pena dialogar y discutirlo desde esa óptica. Pero no es un libro utilitarista, es un libro personalista. Es decir, en donde se toma como fundamento básico del tratamiento de la vejez la dignidad humana. ¿Y qué entendemos por dignidad humana? Todas las condiciones que permiten el florecimiento humano. Todo lo que obstaculice el florecimiento humano es un atentado contra la dignidad humana. Entonces el libro lo que trata de mostrar es algunos de esos obstáculos y algunas de las cosas que podemos hacer para que el florecimiento humano se dé, que nunca cesa. Eso hay que aclararlo, ¿no? Y es cierto, ¿no? El libro sí, eso sí, aunque no es una apologética a la vejez, pero sí quiere mostrar que la vejez no es el periodo de decadencia de la vida humana, no. Es simplemente la vida humana, como otro momento de la vida humana. Vida humana decadente podría haberlo en la infancia o podría haberlo en la edad adulta o en la edad joven. Podría uno vivir decadentemente en cualquier etapa de la vida, incluso en la niñez. Hay niños que por diversas circunstancias, las guerras, la violencia intrafamiliar, enfermedades gravísimas, viven decadentemente. No estoy diciendo que la niñez sea decadente, sino que el vivir hacia el florecimiento humano o hacia perder el florecimiento humano no es exclusivo del factor de la edad. Entonces eso es lo que también el libro trató un poco de mostrar, ¿no? Pensar sobre la vejez no es solo pensar sobre un periodo de la vida, sino es pensar sobre la propia naturaleza humana y sobre todo de esa dignidad que debe cuidarse. En ese sentido, el libro sí tiene un prejuicio. Considera que la dignidad humana es un dote esencial que no se puede demostrar, pero sí trato de defender que el que lo quiere negar lo termina aceptando de una u otra manera. Y de hecho hay alguna parte donde discuto eso en el capítulo primero. Bueno, el otro elemento que quería mencionarles es la selección de los temas, ¿no? La selección fue, la verdad, más o menos arbitraria, ¿eh? No es que me puse a hacer una reflexión metódica de cuáles son los grandes problemas de la vejez. Hay que ser honestos, los libros también surgen por cuestiones prácticas, ¿no? Yo ya tenía la inquietud de algunos temas que veía que se repetían continuamente, sobre todo en los medios que tenían que ver con la vejez. Eso impulsó a seleccionar parte de los temas. Por supuesto, dos de ellos, por lo menos. El de la violencia y la vulnerabilidad, que es muy frecuente que se mencione en los medios, tanto en notas amarillistas, ancianos maltratados, ancianos golpeados, ancianos, etcétera, como en notas no amarillistas. Y por supuesto el tema de la eutanasia, que es un tema que está al día de hoy porque pues estamos discutiendo leyes, ¿no? En torno a eso, ¿no? ¿Permitimos o no permitimos la eutanasia? ¿Qué hacemos si alguien solicita un suicidio y yo lo ayudo? ¿Se está actuando bien o se está actuando mal? Entonces, parte de la selección de los temas fue un poco lo que yo vi en la palestra pública, en el ámbito público. Entonces, probablemente, el capítulo 1, ¿no? El capítulo 1 sí es muy de filósofo, yo le quiero presentar al lector por qué se puede o no justificar tal tema, le tengo que dar los fundamentos.
Eso sí es muy de filósofo. Pero los otros 3 capítulos, en cierto modo los pensé como gerontólogo. Cómo lo que yo reflexiono como filósofo lo puedo llevar a lo operativo, a lo práctico, como ya lo han mencionado en los comentadores del libro. Entonces, bueno, ese es el último punto, ¿no? Los temas fueron, entre comillas, arbitrarios y el único, digamos, motivador para seleccionar esos temas fue el interés general. Por eso el suicidio, la violencia y la práctica religiosa. En la práctica religiosa lo que yo quise eliminar, y espero haberlo logrado, es la idea de lo religioso como sentimentalismo. El anciano es religioso porque como está decadente y ya se va a morir, pues ahora sí ya piensa en qué va a pasar en el más allá. Y no, es exactamente lo que no quería. Lo que yo quería mostrar era que la práctica religiosa, el sentido de la práctica religiosa, aparte que aplica a cualquier edad, en el anciano es algo crucial, pero no por el sentido del morir, sino por la gran experiencia de vida acumulada que tiene normalmente el anciano. Entonces, ese capítulo sí lo escribí con una idea de combatir el sentimentalismo religioso. Como imaginar la práctica religiosa en la vejez como una viejita que agarra un rosario y se pone a leer, o como una vieja madre judía que en el día del descanso sábado acompaña a su familia porque está viejita, ¿no? O como la musulmana. No, es exactamente lo que quise evitar. Sobre todo la idea de la reflexión de la vejez con sentimentalismo, como si el sentimentalismo le diera el lugar correcto a las personas en la edad que tengan. Entonces yo lo que quise en ese sentido mostrar, sobre todo en ese capítulo, era darle su justo lugar a las personas. Y bueno, con esto cierro los comentarios de mi propio libro. Es muy difícil hablar del propio libro. Entonces yo invito a los lectores, a los que descarguen el libro cuando lo puedan hacer, si llega a haber, va a haber ejemplares físicos, a lo mejor pueden adquirir alguno físico, eso yo no me encargo, eso es típico que el autor no se encarga, eso Patricia probablemente está enterada más que yo. Hemos procurado que sea descargable porque el libro no, por supuesto, no tiene ninguna finalidad de lucro, tiene una finalidad de hacer reflexionar y mostrar lo que el CISAP también genera en cuanto al conocimiento. Y tendremos algunos ejemplares físicos que a lo mejor puede a alguien interesarle en papel, ¿no? Pero lo que invito a los lectores es que lo lean con esa apertura. No van a leer sentimentalismos acerca de la vejez. Eso está totalmente excluido en el libro. Ahí sí, es un libro completamente racional, muy propio de la filosofía, pero no está pensado o traté de equilibrar los tecnicismos y los razonamientos técnicos de la filosofía con un lenguaje fluido. Por eso el libro en su parte central trata de ser fluido, con un lenguaje normal, con pocos tecnicismos. Y en las notas a pie de página traté de ser más técnico y llevados a los materiales más complicados, para que el lector no sintiera una desilusión al leerlo, decir, esto lo escribió un filósofo para sus cuates. No, fue escrito en efecto por un filósofo, pero para cualquier público interesado en el tema de la vejez. Y bueno, yo con esto cierro los propios comentarios de mi libro y pues los invito sobre todo a leerlo, disfrutarlo y lo que puedan comentarme, por supuesto, bienvenido. Cualquier crítica, comentario a favor o en contra, siempre es bienvenido, sobre todo en la filosofía, que siempre hay una pregunta abierta y nunca se terminan de cerrar las preguntas. Pues muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, José Enrique, y muchas felicidades por esta obra que nos has dado a conocer el día de hoy. También quiero agradecerle a nuestros participantes que han comentado tu obra. No cabe duda que esto ha generado también mucha inquietud de parte de nuestros espectadores y han surgido algunas preguntas que por cuestiones de tiempo no va a ser posible responder en este momento, pero sí los quiero invitar y comprometer en este momento con todos presentes a que hagamos una mesa de discusión sobre el tema para poder responder las inquietudes que se han presentado. Una de ellas, por ejemplo, aborda el tema de la familia. Otra nos indica que sobre el tema del dolor
en el adulto mayor, sin duda temas muy interesantes, pero que en este momento no se tocaron porque el libro, como ya nos expusieron, no los menciona. Entonces, vamos a darles respuesta, si nos comprometemos a ello, y posteriormente vamos a hacer una mesa para poder discutir a profundidad cada uno de estos temas que es muy importante. Pues les agradezco a todos ustedes por estar el día de hoy presentes. Los invito a que nos sigan en nuestras redes de CISAB, que estén al pendiente de ellas para que ustedes puedan descargar el libro, como ya lo comentó el doctor José Enrique. El libro va a ser de libre descarga, pero si alguno de ustedes estuviera interesado en adquirir un ejemplar escrito, puede dirigirme un correo electrónico a la siguiente dirección, que es bioética@cisaf.org. De todas formas, les comento que en nuestras redes sociales ustedes podrán darle seguimiento y podrán descargar el libro. Pues les agradezco a todos ustedes, Ivonne, Gustavo, José Enrique. Ha sido una tarde muy enriquecedora y muchas gracias. Esperemos que esta sea la primera de muchas mesas de diálogo y muchas felicidades, José Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. Gracias y pues larga vida a esta obra. Felicidades. Muy bien. Gracias a ustedes y pues espero, de veras espero que el libro busca, digo, lo pongo en presente, porque un libro, su difusión tarda mucho tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que sí busca el libro es aportar, aunque sea un poquito, sin decirlo en ningún sentido ni pretencioso, ni tampoco desmeritar la obra, ni una ni otra, porque las dos cosas pues caen gordas, ¿no? Si uno dice, este libro que no tiene nada que aportar al medio, esta miserable obra que les presento, pues bueno, pues si es tan mala, pues ¿para qué nos las presenta, verdad? Entonces, ni tampoco de que todo lo que dice es totalmente novedoso. Normalmente el conocimiento se logra ver más lejos porque uno se sube a los hombros de otro para ver más lejos. Esto ya lo decía Pascal y es cierto, ¿no? Se sienta uno en los hombros de grandes pensadores para tratar de que los demás puedan ver más allá. Entonces, yo espero que el libro en ese sentido contribuya a una reflexión sobre la vejez. Pues bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.